Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en el canal con el EQS Sub, con la versión 580 Formatic, un sub de lujo que nos ofrece una calidad increíble y Mercedes quiere seguir dando muchos golpes de mesa, sobre todo en la gama más premium disponible, como la gama EQS Berlina y la EQS Sub que tenemos aquí hoy. Es un modelo que supera ya los 550 kilómetros de autonomía, con un peso cercano a los 2 toneladas 700 y con una potencia de 554 caballos para esta versión. Tenemos una versión un poco más baja en potencia, que es la 450, y tenemos una mucho más potente ya firmada por AMG. Así que nada, vamos al intro y os cuento qué tal este coche. Bienvenidos. Bueno, en este sub notamos claramente el diseño que hereda del EQS Berlina. Sin embargo, este coche tiene unas cotas diferentes, sobre todo en ancho y en altura. En el ancho supera un poco más al Berlina y a nivel estético, aunque parezcan que son dos coches totalmente idénticos, son mellizos, tienen sus diferencias. Entre ellas podemos notar estos pequeños triángulos que van incorporados en las ópticas delanteras. Son unas ópticas Digital Light de Mercedes que tienen, vamos, una firma excelente y unas de luz impresionante para la conducción. Va toda la firma lumínica también por la parte superior del carenado, y estos detalles que os he comentado de los triángulos que son diferentes a los que lleva la versión EQS Berlina. Aquí el carenado, bueno, vemos las cruces de 3 puntas que van incorporadas en todo el carenado, simulando esas posibles entradas de aire, pero no, es todo sellado, y el logo más grande de Mercedes en la parte central, incorporando la cámara frontal, y aquí el logo en chapa para acompañar al capó, como es de costumbre en la marca. Unos paragolpes también específicos, con estos líneas en negro brillo, con estas falsas y funcionales también, entradas de aire. Hay un poco de todo, pero sí que da más amplitud y un margen mucho más deportivo a este frontal. Aquí en el lateral ya podemos ver cómo este coche tiene unas dimensiones muy de sub, pero de formato y de categoría superior, con unos grandes pasos de rueda, unas llantas 22 pulgadas y unas gomas 275-40 de perfil. Y así que bueno, tenemos unas cotas muy grandes. Las líneas, pues líneas muy suaves, eso sí, viniendo de la parte frontal, donde sí que hay cierta anchura, cierto músculo, descansa automáticamente en una pequeña aleta, porque todo esto es el capó, aunque el capó es un capó que no se puede abrir, únicamente lo puede abrir Mercedes-Benz en sus talleres. Y me preguntaréis, ¿y cómo hacemos con los líquidos y eso? Pues tenemos aquí una trampilla donde podremos rellenar para el líquido del parabrisas. Pasos de ruedas en negro, toda esta parte de abajo también, que podremos llevar estriberas para ayudarnos a subirnos al coche, pero en este caso va todo en este formato negro. No llevamos ningún tipo de cromo en las ventanas, sí que llevamos aquí en las manetas que van enrasadas, pero al acercarnos al coche o al darle al mando sí que nos permite, salen, y ya podremos abrir las puertas sin ningún problema. Vemos aquí cristales oscurecidos en la parte trasera. En la parte delantera lleva protección. También llevamos techo panorámico. Parte delantera es practicable. No llevamos ni barras, que es muy a menudo ver en los sub este tipo de sistema, pero eso crea resistencia y aquí Mercedes ha decidido no optar por ello. Si lo tiene como opción, si queréis llevar alguna caja superior o algo, lo podremos instalar. Y tenemos aquí el espejo también con el intermitente integrado. Aquí pues el pilar C, encontramos ya bastante músculo, es donde vuelve a crear una cintura para ya acompañarnos en esta parte trasera, donde ya podemos ver unos pilotos traseros ya característicos en estas últimas generaciones de Mercedes, con formato LED, todo acompañando a la zona trasera, con parte de intermitentes dinámicos. Aquí vemos el EQS 580, el logo de Mercedes, que además nos vale de maneta para abrir el portón,
y la tracción 4MATIC. Un paragolpes que remata con este negro brillo, con esta parte de difusores que hacen un poco el juego y mejorar la aerodinámica y el aplomo de este coche. Y por supuesto aquí vemos un alerón que está muy bien integrado, tiene gran dimensión para hacer que este coche lleve una aerodinámica muy buena. Tercera luz de freno en la parte central y el cristal totalmente oscurecido, y llevamos el limpialuneta aquí en esta zona baja. Yo lo hubiese ocultado en esta zona y dejar toda esta parte del portón limpio y con cero elementos que, bueno, nos vea allí, ¿no? Porque todo esto está muy bien rematado y aquí encontramos este plástico y no sé, no me termina de encajar en toda la línea de este coche, que está bastante lograda y muy limpia. Así que nada, ya visto todo esto, vamos al interior. Bueno, tenemos el portón, lo podemos abrir aquí desde el mando. Pues ahora mismo tenemos la opción 7 plazas activa, así que tenemos una capacidad de unos 640 litros en este modo, en este formato. También podemos usar, en vez de 7 plazas, 6 plazas, y entonces ganaríamos un poco más. Al abatir estos dos asientos ya quedaríamos con la opción 5 plazas, que en principio es la más recomendada, porque esto siempre es un coche de 5 más 2 para hacer ese 7 plazas, pero ahora veremos qué tal van esas plazas. Pero en cuanto a capacidad, pues sí es cierto que si vamos 7 personas, el maletero se nos queda muy corto para llevar a 7 personas, pero ya ahí es un poco jugar con esa funcionalidad. Aquí debajo pues tenemos hueco para objetos más pequeños, tenemos ganchos, aquí podremos abatir los asientos con estos botones, y bueno, todo con buen material, todo muy bien revestido. Aquí llevamos luz también que nos permite tener todo esto iluminado y ayudarnos a ver un poco mejor todo el maletero. Y si abatimos aquí los asientos, ya ganamos una media de unos 880 litros en la capacidad 5 plazas. Y si abatimos la banqueta de las 3 plazas traseras, ganaríamos en el entorno de 2100 litros de capacidad máxima permitida para este maletero. Una capacidad, bueno, apabullante. Además, bueno, el formato, al tener así una caída un poco coupé, tampoco es tan mala, ya que ganamos bastante altura y tener un maletero muy aprovechado. Pero eso sí, hay que destacar la calidad de los materiales y de los ajustes. Está todo muy bien rematado. En cuanto a altura, como veis, llegó perfectamente, podemos meter nuestras cosas y ya está. ¿Qué os parece si nos vamos para adentro? Bueno, vamos a ver las plazas traseras del maletero. Las 5 plazas están en esta zona, obviamente, 2 delanteras y estas 3 traseras, y las 2 opcionales para hacer un 7 plazas están en la parte trasera. Ahora mismo, como veis, esta banqueta está abierta para poder poner las cámaras y se desplaza de manera electrónica. Pulsamos aquí un botón, se desplaza incluso la banqueta del piloto. No estoy haciendo nada y ya nos facilita la entrada. No estoy aún en mi mejor forma, y he dicho aún porque estoy en ello. Pulsamos aquí el botón y bueno, pues ya estaría. Estamos en una buena ubicación. El respaldo también puede reclinarlo un poco más. Aquí, bueno, tengo 4 dedos de separación, pero digamos que podemos ir con 2 dedos de separación. Aquí, en cuanto a habitabilidad, pues bueno, para 2 adultos nos podremos apañar. Lo ideal es que vayan personas de una estatura un poco más pequeña, delgada, y irán con más comodidad aquí. Aún así, tenemos 2 puertos USB en cada lado, una porta bebidas, y bueno, tenemos aquí una pequeña ventanilla que bueno, nos da algo de visibilidad y no sentirnos aquí agobiados. En cuanto al techo, pues aquí yo mido 1,77, ya voy tocando el techo, y bueno, el asiento es en cuero, está bien rematado y tiene un mullido agradable, así que para un viaje puntual y mi estatura lo puedo hacer sin ningún problema. Así que es un 7 plazas bastante recomendado. Vámonos a la banqueta trasera. Bueno, ahora sí vamos a ver esta banqueta
trasera, entramos. Esto es una limusina en formato sub, donde nos damos cuenta que la calidad está por cualquier rincón, todo con muy buen remate, cargado de equipamiento hasta arriba, y aún así puede ir más porque nos falta sistemas de infoentretenimiento para los ocupantes traseros, que incluso podremos llevar aquí una pantalla. Bueno, hay una cantidad de opcionales disponibles impresionante. Aún así, el coche, este 580, le veo, vamos, que no te va a faltar de nada. Buenos materiales, buenos ajustes. Aquí podremos reclinar mucho más, podremos desplazar el asiento o venirnos totalmente delante para que veáis el espacio que me va a quedar. Ahí es lo máximo que podemos desplazar y me quedan más de 4 dedos de separación a la banqueta delantera. Eso sí, plástico duro, aquí un bolsillo que nos permite guardar una revista o un cuadernillo, y bueno, como veis, vamos muy cómodos. Aquí tenemos este reposabrazos con portabebidas y bueno, tiene buena calidad, está con buena altura, la verdad es que me gusta cómo está resuelto. Y ahora veremos también la plaza central. Vamos a ajustar la banqueta en la misma posición. Vale. En la parte central vemos dos salidas de aire, también tenemos salidas de aire en el pilar B, así que estamos muy bien ventilados. Además es un sistema 4 zonas, así que podremos regular nuestra ventilación a nuestro gusto, e incluso en estos asientos traseros tenemos calefacción también integrada. La verdad es que está muy bien. Aquí, bueno, dos puertos USB con una pequeña tapa para tenerlo allí oculto, y todo con muy buena iluminación LED aquí en esta zona. Toda esta zona podremos llevar una cortinilla, y la parte delantera también además es practicable. Vamos a ver la plaza central. Pues aquí ya noto un poco más durillo la parte baja del asiento y el respaldo, como era de esperarse, pero en cuanto a anchura no tengo ningún problema, puedo ir a un viaje largo. Bueno, y yo en este coche iría largo y no largo, que es una auténtica pasada de comodidad y de confort. Así que en cuanto a anchura no voy a molestar a los laterales, está todo muy bien hecho, la verdad es que muy bien. En cuanto a altura también ningún problema, lo único es que la banqueta es un poco más incómoda que la de los laterales, más durilla. Pero para las familias también tenemos aquí esta tapa donde tendremos los anclajes Isofix allí integrados, y no cargarnos este tapizado que es una auténtica pasada. Aquí vemos todo esto, estos cojines que nos ayudan a tener mejor confort en nuestros viajes. Un tapizado muy bueno. Y bueno, ya visto todo esto, ¿qué os parece si nos vamos para adelante? Plazas delanteras. Aquí encontramos ya un coche que entramos sin ningún problema. Y aquí a primera vista decimos, wow, ¿qué ha pasado? Nos encontramos con un coche muy encima, ¿no?, del salpicadero, pero eso se nos va en cuanto pulsamos el start. Que no se nos vaya el copyright, pero ya habéis visto un poco del audio, cómo suena estos equipos Burmester en este Mercedes. Suena fantástico. No hemos notado ningún tipo de vibración ni desentonación de los elementos, la verdad es que está muy bien. Y vemos aquí este salpicadero con estas pantallas que la verdad ofrece una opción muy buena. En el copiloto también podremos llevar la pantalla activa, ¿vale?, que puede ir configurando, incluso ver algún vídeo solo el copiloto y tenerlo allí activo. En este caso, como veis, tenemos Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico integrado, con una capacidad increíble de cómo fluye todo a nivel de confort. Tenemos la regulación de los asientos con tu tamaño, tu estatura. Tenemos masajes relajantes, de movilización, masaje de activación, entrenamiento. La luz de ambiente la podemos elegir en colores, intensidades. Tenemos también ya ambientes predeterminados con el sistema Energy Sync Comfort, también con vitalidad, bienestar, bueno, una cantidad de gadgets
que ya Mercedes lo incorpora en la mayoría de sus modelos, pero en este caso en el EQS pues lo tiene a tope. También tenemos el Mercedes EQ, donde tendremos toda la parte de carga y sistema de batería, cómo se va gestionando, también la parte eco. Aquí podremos ver también la parte off-road, que se nos activa con tren de rodaje, temperatura de neumático, la posición, la propulsión. Podemos ir jugando un poco con los cuadros. Aquí tenemos esta brújula, también nos va indicando algunas opciones, y subir y bajar la suspensión para el tema off-road. Tenemos Hub Display, un cuadro de instrumentos también que lo seleccionamos y podremos ir jugando con las opciones que nos va marcando: deportivo, discreto, clásico, navegación, asistencia, off-road y servicio. ¿Vale? Muy buena información, muy clara, con buena calidad, todo va con este brillo completo de extremo a extremo. Sí que vemos, cuando estamos un poco de lado, vemos dónde es la zona de pantalla, pero aún así le hace un efecto impresionante a este interior y nos da una sensación de estar acogidos, ¿no?, dentro de este coche. Aquí vemos los acabados, todo mullido, todo con pespuntes. Aquí esta tapa también con este símil madera, que bueno, está bastante logrado, ¿no?, esta madera. Aquí hay varias opciones, incluso hay unas con las estrellas de 3 picos de Mercedes aquí integrada. Bueno, hay infinidad de opciones para poder hacernos con este modelo. Es impresionante. Carga inalámbrica, 2 puertos USB-C, portabebidas. Aquí el centro de mandos, incluso con el botón Start-Stop, donde podremos regular e incluso tener la opción para el sistema de parking, ¿no? Tenemos cámaras integradas. Encendemos el coche. Aquí podemos ver el coche, ya está la puerta abierta, donde podremos ir girando y ver nuestro coche totalmente aparcado. Así que bueno, como veis, tenemos muy buena calidad de información y de sistema. Aquí, por supuesto, una buena guantera muy grande, bastante profunda, con 2 puertos USB, bien revestida y con un reposabrazos que está bastante bien. Aquí en esta zona para guardar más objetos, incluso de gran altura, y puertos también USB en la parte baja para tener conectividad. Unos asientos impecables, como sujetan. Vamos con nuestros cojines aquí incorporados y la verdad es que es una auténtica pasada. Tenemos calefacción y ventilación, memorias de 3 perfiles para ambos asientos y regulación totalmente eléctrica. Incluye también todo lo que he dicho antes, masajes de todo tipo. Un sistema de audio Burmester que va fantástico. Tenemos aquí todo integrado, todo tiene buen material, al menos al tacto y a la vista, no hay desajuste. Aquí en esta zona tenemos el abrir y cerrar la cortinilla y también todo el sistema de iluminación. Aquí tenemos también una guantera revestida para guardar documentación y huecos en las puertas. Un volante que bueno, tiene la parte áptica en doble altura, esta zona izquierda como siempre para el cuadro de instrumentos y esta zona para la parte multimedia central, con un buen tacto, levas para la parte regenerativa. Aquí tenemos la palanca de cambios y aquí los warning intermitentes, limpias, todo eso en este lateral. Un volante con buen tacto, aquí un poco achatado, y bueno, ya lo que nos queda es ponernos en marcha y a ver qué tal va este EQS 580 en la carretera. Acompáñame. Bueno amigos, ya vamos al volante de este grandioso EQS Sub, la versión Sub de una gama como el EQS berlina, pero en este caso la versión Sub y en su motorización más potente con respecto, por supuesto, a la última disponible, que es la AMG, que tiene mucha más potencia, pero en este caso
es fuera de las siglas AMG, la más potente que puedes adquirir a día de hoy, con, por supuesto, esta opción 7 plazas. Tienes la EQS 450 con menos potencia. Este EQS 580 nos ofrece 544 caballos y 858 Nm par, unas cifras brutales. Obviamente esto tiene su tracción 4MATIC, que además nos da una seguridad increíble de aplomo, pero porque lleva no solo como en el 450 que lleva el motor eléctrico en el eje posterior, es propulsión, sino que también llevamos en esta versión 580 4MATIC llevamos el motor en el eje delantero. Esto hace que este coche tenga una pegada increíble. Acelera brutal como acelera este coche. Además, cuando entramos a nivel de dirección, tenemos el eje posterior también direccional, que puede llegar a 10 grados de giro, y esto facilita muchísimo el uso de este coche tanto en ciudad como cuando quieres conducir un poco más dinámico. Un coche que pesa mucho, estamos hablando del entorno de los 2 toneladas 700 y medio más o menos. El 450 sí que pesa un poco menos, pero está igual en los 2 toneladas y media aproximadamente. Pero sí, es un coche que tiene un peso considerable, que hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Que tiene mucha potencia, pero también tiene que estar bien en frenos, bien en dirección, bien en suspensión, y esto lo tiene. Es un coche que tiene un aplomo increíble gracias a una suspensión también pilotada que se va ajustando según los valores, y además Mercedes en estos modelos EQ, los modelos 100% eléctricos de la gama, pues también quieren dar esa opción de la alternativa off-road. Entonces, cuando ya seleccionamos aquí en el modo Dynamic Select, seleccionamos los modos, tenemos el Individual, el Sport, el Comfort, el Eco, y por supuesto tenemos el off-road, que la velocidad máxima permitida en este modo es 110 km por hora, ¿vale? Pero se nos ajusta todo, incluso la suspensión se eleva un poco más. Con esto ganamos altura y proteger mucho más los bajos del coche. Ahora mismo vamos en modo Sport para que veamos un poco el desarrollo. Pisamos a fondo, tenemos recreación de audio de esta aceleración. La verdad es que suena bien, pero bueno, obviamente en un coche de este segmento del EQS, en este caso el SUV, esperaríamos como mínimo, pero como mínimo un V6, ya un V8, ¿por qué no? Y obviamente aquí estamos ya pasando un poco las penas, por llamarlo de alguna manera, al estar en esta era eléctrica. Pero ya os digo, es un coche impecable, impecable. He de recordar para este modelo uno de sus competidores más directos, el iX de BMW,
que también me dejó muy buenas sensaciones, sobre todo en acabados, terminaciones, equipo de audio. La verdad es que me dejó muy buenas sensaciones. A nivel de diseño, esto es muy subjetivo. También, obviamente, al ser eléctrico y a ir a 7 plazas, el tamaño, pues automáticamente nos vamos a, no un referente, pero sí que un guerrero del mundo eléctrico desde que salió, pues el Model X de Tesla, que también probamos el Model X Plate, el de 1020 caballos. Obviamente en potencia, sí, con esa versión en particular se puede quedar escaso este modelo. Tenemos el AMG, pero que tampoco busquemos para qué queremos tanta potencia. Por eso también el Model X se ofrece en una versión no plate y con 600 y pocos caballos, pues también estamos hablando prácticamente de el competidor sí directo de este por 544 caballos. Y yo sinceramente os digo, yo me quedo con este coche e incluso con su competidor más directo, que sería el BMW, por los acabados, la calidad de rodadura, el sistema de infoentretenimiento. Tenemos estas doble pantallas, que en esta pantalla para el copiloto podremos allí compartir incluso vídeos, teniéndolo configurado. Podremos allí, el copiloto puede ir también tocando un poco el tema de audio, bueno, compartiendo un poco, y bueno, hacen que el viaje sea muy placentero en este coche. La verdad es que os digo, me encanta de cómo va, de cómo es silencioso, cómo absorbe estas imperfecciones de la vía. Además, ya habéis visto el perfil y el tamaño de estas llantas. Todo juega un poco en favor de una buena rodadura, pero hay que tener en cuenta que también el perfil de la goma, aparte de no ser la más recomendada para hacer off-road, ya os digo que también nos podría pasar un poco más de ruido de rodadura al interior, pero no es el caso. En este caso el EQS 580 nos da una insonorización increíble. Sí que notamos, por supuesto, al haber tanto silencio, ahora mismo que no llevamos ni la radio puesta ni nada, pues sí que notamos todo el aire que se va tragando la parte aerodinámica, que está bien desarrollada en este coche. Tenemos el Hub Display, que nos da una información impecable si llevamos el navegador puesto, incluso con el Android Auto, el Apple CarPlay inalámbrico, que lo tenemos disponible, no podía faltar. Pues también nos va dando las indicaciones con el sistema MBUX de Mercedes. La verdad es que es una auténtica pasada. La posición de la conducción me queda un tanto elevada. Obviamente, esto, si estás buscando este toque en el SUV, porque estás indeciso si ir por el EQS berlina o seguramente este punto te puede enganchar, porque vas un poco más alto. Es una maravilla los asientos, cómo recogen. Tenemos calefacción, ventilación, memorias, masajes. Es que lo que falta es un bar que nos dé la bebida o el aperitivo ya aquí con pulsar botones, y que lo tengamos aquí ya puestos como una máquina de vending. O sea, es lo que nos faltaría realmente. De verdad es que es una auténtica limusina en formato sub, sí, pero vamos, si quieres tener toda la elegancia, confort del EQS, pero necesitas espacio con ese 7 plazas y un maletero muy grande, teniéndolo en formato 5 plazas, pues es que esta es tu alternativa. No hay tampoco por dónde
darle más vueltas al tema. Sería injusto tener que estar justificando algo que no es lo debido, porque el EQS, que también lo traeremos al canal, esperemos que muy pronto, que podamos cuadrar la agenda, tiene su clientela más enfocada a un uso de berlina, un coche más de kilómetros en cuanto a autovía. Este coche es un poco más a lo práctico, a lo familiar, para viajar también, porque ya hablé de kilómetros y aquí ya seguro estéis preguntando, Ángel, ¿y qué kilómetros hace este coche? Sí, porque es un coche eléctrico, no olvidemos, tiene etiqueta cero emisiones porque es totalmente eléctrico. Este coche al 100% de la batería, tiene una batería de más de 100 kWh. Aquí os dejaré los datos precisos. Es una batería que tentativamente nos está dando entre 470 y 560 kilómetros según en el modo que vayas usando el coche, ¿no? En modo eco, modo confort, pero está en esa horquilla. Una horquilla que seguramente si te lo propones lo puedes mejorar, pero va a estar siempre en eso, entre 570, 580, 540 o 470, 460, 490. Estará en ese rango de al 100% de la batería. Ojito, que menciono que el coche pesa casi las 3 toneladas, son 2 toneladas 700 y algo. Es un coche de dimensiones grandes y que obviamente tenemos que tener en cuenta que esto penaliza mucho el tema de autonomía. Es un coche que no os voy a mentir que no está pensado para un uso urbano, que sí que lo puedes usar, porque he de mencionar nuevamente que el eje direccional posterior ayuda muchísimo al girar también, y esto favorece muchísimo la conducción de este coche, porque incluso para aparcar en calles muy pequeñas no he tenido mayor problema. Lo que sí tienes que tener un tanto de cuidado si no estás acostumbrado a usar este tipo de sistemas es que tienes que conducir de otra manera, por supuesto, porque tienes que avanzar un poco más, abrirte un poco más en algunos momentos para que el coche al girar tanto no te juegue una mala pasada de rozar con un bordillo, con una pared, ¿vale? Pues de hecho esta unidad de prensa ya tiene algún rasponcillo, ¿vale? Que la habrán hecho en otras pruebas, pero bueno, es ese tema que te ayuda muchísimo en la parte urbana, pero no es un coche para uso urbano 100%, es un coche para viajar, un coche para hacer trayectos largos. Obviamente con la opción de la recarga que tiene vas a estar muy rápido otra vez en la carretera y con el confort que llevan todos. Este coche puede venir plagado de opcionales, desde la parte de infoentretenimiento a tope, tanto para los pasajeros traseros como en la parte delantera, y todo esto, bueno, viene desarrollado de una manera tan bien hecha por Mercedes que tenemos toda la información, toda. Vamos a hablar ahora de los consumos. La marca homologa una media de 20,6 kWh, y nosotros en 777 kilómetros que hemos hecho en estos días de esta semana estamos en una media de 25,7 kWh, con un uso normal, pero normal. Nada de uso eco buscando el mejor récord posible, no. El uso normal, trayectos normales, diarios, con carga, sin carga, con pasajeros, sin pasajeros, con el clima perfecto, sin ir en reducción de clima, con mis masajes, en fin, haciendo el uso de disfrutar del coche. Porque obviamente si estamos buscando este coche, yo creo que no estarás buscando una economía, sobre todo en el consumo. Te dará un poco igual, porque estamos hablando de un coche que supera los 160 y 170 mil euros, al menos esta versión lo supera. Entonces yo creo que es un dato que lo puedes tener en cuenta, por supuesto, no digo que no, pero que no va a ser un dato que te va a, bueno, llevar sí o no a decidir por este coche. Seguramente buscarás otro tipo de opciones
a valorar, como los asientos, la comodidad, los acabados, los ajustes. No hay en esta unidad hablo, no hay ni un solo grillo, nada, un desajuste, nada. El coche va fantástico. Pues tenemos opciones de recuperación graduándolas aquí en las levas. Tenemos 3 modos: intensa, normal y sin recuperación. Prácticamente el coche va totalmente, vamos, libre. Estas levas, por supuesto, si las ponemos como ahora en el modo Sport, no pensemos que vamos a hacer un cambio de marcha, siempre va a ser una recuperación. Lo que hace la caja de cambio, que es eléctrica, toda la parte electrónica nos da sensación de una aceleración contundente, lineal. La entrega de par es inmediata, como es de costumbre en los eléctricos, pero sí que tenemos ese toque deportivo según la aceleración, ¿no? Si ya vamos en modo confort, ya la aceleración es más paulatina, entonces esa parte progresiva se nota más suave. O sea, es un coche que está muy bien rematado, tanto en materiales, ajustes y la parte motora impresionante. Estos EQ vienen a afirmar lo que realmente quiere hacer Mercedes-Benz con sus modelos, es tener una referencia en el mundo de la movilidad eléctrica, eso sí, con un coste bastante elevado. Así que nada, nos detenemos y os cuento el veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso EQS 580 4MATIC, un SUV eléctrico que nos ofrece en el entorno de los 544 caballos, más de 800 Nm par de potencia, un coche que bueno, tiene todo el lujo que buscas en este tipo de categoría. Si estás indeciso si irte por el EQS berlina o el SUV, obviamente este te va a dar mucha más capacidad al tener el 7 plazas y un maletero muy te ayuda, ¿no? Un maletero que te va a permitir dar mucha carga y mucha caña de viaje, sobre todo en familia, en este EQS. Su precio, esta versión, la 580, está en el entorno de los 175.000 euros, que no es nada barato. Tenemos la 450 que está en el entorno de los 130.000 euros, ya un poco más económico, menor potencia, solo propulsión, pero bueno, esto ya es un poco a juego de lo que estés buscando. Si ya quieres un toque más de deportividad, ya tendrías que ir a la versión AMG, que es la más alta de gama para esta versión EQS SUV. Yo no tengo más nada que decir, creo que en todo el vídeo he dejado muy claro, he intentado ser lo más objetivo posible, porque la verdad es que me he quedado enamorado de este coche, de cómo va, de qué tan suave va, de sus calidades, de sus ajustes, cosa que otras marcas, sobre todo en esta gama premium, le veo que están por otro lado. En este caso, para este modelo, el iX de BMW y este EQS 580 creo que son de los modelos que más recomendaría a la compra. Así que no busquéis en otras marcas, sobre todo alemanas, porque he encontrado cosas que tampoco han sido de mi agrado, y yo creo que aquí Mercedes sí que ha hecho un muy buen trabajo para este EQS SUV. Así que nada amigos, agradecerles la visita, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, también dejarnos vuestro like que nos ayuda siempre a seguir creciendo, y compartir este vídeo en vuestras redes sociales, y también visitarnos en Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Agradecemos a Mercedes España por la cesión de este maravilloso EQS. Hasta pronto.